Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más a la tarde, valga la redundancia, por tercera vez del Explorador en este día tan particular, lunes 16 de noviembre, con nuestro querido Sergio Einich. ¿Cómo le va? Recuperado del acné juvenil. Muy bien. ¿Cómo le va? Por suerte ya restablecido. Ahí se lo ve muy bien, se lo ve muy bien. Bueno, muchas gracias. Se lo extrañó también, Igualmente. Bueno, vamos a tener mucha información en el día de la fecha, de todas partes, complejo la situación en el Caribe, ni hablar lo que pasa en Perú, tremendo el vendaval y también el temporal en el Paraguay. Exacto, sí. Qué loco que está el clima, y en la Argentina todo lo contrario, sequía absoluta. Sí, totalmente lo que nos depara el pronóstico del tiempo para los próximos meses, sequía, falta de precipitaciones y todo esto, bueno, va a conllevar a situaciones creo que extremas. Pero más allá de esto también destacar que paso a paso está avanzando el tema de la vacuna contra el COVID-19 y esto también es noticia a nivel mundial. Bien, vamos a estar hablando de las repercusiones del famoso equipo Los Pumas, del seleccionado argentino de rugby que venció por primera vez en la historia a los All Blacks. Nos metemos en el deporte porque tiene otras derivaciones, ¿no es cierto? Que tiene que ver tiene que ver con el orgullo, el esfuerzo, el honor, todo lo que se habla de valores perdidos que no circunscriben al dinero, ¿no? Una caricia es bienvenida, más allá de todo, el corazón. Ahí está, el corazón, señores, y por supuesto vamos a estar reflejando lo que pasa. Una buena noticia también para Colombia y nuestros hermanos de los medios comunitarios colombianos. Más de 1000 emisoras se van a ver beneficiadas con una nueva ley que ha sacado el Congreso de dicho país y que hace, bueno, desactivar las megadeudas que tienen de manera oficial estas 1000 emisoras de radio y televisión comunitaria. Así que el informe de nuestro querido colega de UCL Colombia, Fernando Espinel, ha de desarrollarse en breve también nada más. Y no te puedo adelantar todo porque hay mucho más noticias, así que empezamos rápidamente con el copón de noticia número 1. Ahí está, vamos a comenzar con esta información que tiene que ver con este huracán que obviamente, bueno, está marcando con su paso los lugares por los que atraviesa. El huracán Lota está cerca de ser categoría 5 según el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos. Y con esta información, obviamente, todo lo que trae aparejado la misma en las redes sociales, ya circulan algunos registros de los daños ocasionados en Isla San Andrés, por ejemplo. Ahora el huracán está a 240 kilómetros al sureste de Honduras y Nicaragua, donde se lo espera en su llegada en la jornada de hoy. 2. Una mutación común puede hacer que el COVID-19 sea más vulnerable a la vacuna, así advierte un estudio. Esto se viene hablando. Si bien la cepa mutada se propaga más rápido, es ligeramente más sensible a la neutralización de fármacos de anticuerpos. Así mencionaron los investigadores de la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill y la Universidad de Wisconsin en Madison. Así esta mutación puede hacerlo más susceptible a una vacuna, que demuestra algunos de los primeros hallazgos concretos como el SARS-CoV-2 que causa COVID-19 está evolucionando. La cepa D614G se replica más rápido y es más transmitible que el virus originario de China que se propagó en un comienzo en la pandemia. Es poco más sensible a la neutralización por fármacos de anticuerpos, mencionaron los investigadores, lo cual abre, bueno, lamentablemente una alerta a punto de tener la vacuna, ¿no? Si esto va mutando, se complicaría el asunto. Tema número 3. Nos vamos a Perú y en esto vamos a hacer referencia a declaraciones de Martín Vizcarra tras la renuncia de Manuel Merino durante el fin de semana. Vizcarra expresó: ha salido un dictadorzuelo del Palacio del Palacio Presidencial. Sí. Hoy se ha dado un paso en un largo camino para restablecer la democracia en nuestro país, dijo. La renuncia del señor Merino es un paso, no soluciona el problema porque el reclamo que ha hecho todo Perú no es para que el señor Merino dé un paso al costado, es para recuperar la democracia, dijo el ex mandatario. Que vamos a tomar contacto para hablar de este tema tan preocupante de lo que sucede en Perú con un especialista en el ámbito legal de nuestro país vecino. Estamos hablando del doctor
José Tello, que es ni más ni menos que un especialista en esta materia. Lo primero que vamos a preguntarle es justamente qué le parecieron las declaraciones del expresidente Martín Vizcarra sobre la salida de el expresidente del Congreso, Merino, que había asumido en su lugar, y dice que la población se liberó de un dictadorzuelo. Bueno, son opiniones personales del expresidente Martín Vizcarra. Definitivamente es su libertad de expresión. Hemos tenido un proceso político que va de la mano con un proceso constitucional. Martín Vizcarra ha sido vacado, ya no es presidente de la República. Se habla de una sentencia que tiene que dar el Tribunal Constitucional, pero esta sentencia no tiene efecto sobre un acto de control político, porque ya se dio la semana pasada la vacancia del presidente Vizcarra, exactamente hace una semana. En consecuencia, no hay un impacto político, no hay un impacto jurídico en lo político. Lo que sí queda claro es que si bien Manuel Merino de Lama asumió la presidencia en su condición de presidente del Congreso, la legalidad, el marco constitucional lo acompañaba, pero no lo acompañaba la calle, o sea, la legitimidad social. Entonces, ahí hubo todo este problema durante esta semana que ha sido bastante intensa y que al día de hoy nos lleva a que sea el Congreso de la República el único que pueda dar una solución a esta crisis política. ¿Y la primera pregunta, doctor, yo entiendo esto. En la Argentina tenemos una norma jurídica, o por lo menos una interpretación desde la Corte Suprema, que dice que toda expresión jurídica no puede ir por encima de la realidad. Es decir, lo que prima es el sentido de la realidad. Claramente los disturbios comenzaron en la calle cuando el Congreso decide apartar a Martín Vizcarra. Entonces, en eso, el Congreso, más allá de ser una potestad legal y constitucional, del emblemático y puntual caso de inmoralidad que prevé la Constitución peruana, ¿usted no analiza que ha sido un mal momento de terminar un cambio a vísperas de 5 meses, una reelección que ya estaba en curso? Totalmente de acuerdo contigo. No fue atinado llevar adelante un proceso de vacancia. Si habían cuestiones que aclarar en torno a la supuesta comisión de ilícitos por parte del expresidente Vizcarra, eso se debió haber manejado en instancias jurisdiccionales. Pero finalmente se dio la vacancia como también un acto de control político. No hay una conexión entre el Parlamento y la calle como si lo hubo entre Vizcarra y la calle. Así de simple. O sea, Vizcarra llegó a tener más de 80% de aceptación ciudadana cuando disolvió el Parlamento. Tiene legitimidad popular, lo que se dice legitimidad popular. Totalmente. Pero hay un detalle, que de todas maneras esta legitimidad ha ido menguando en los últimos meses a razón pues de una serie de escándalos en los cuales he visto el involucrado. Acá sí hay una desconexión tremenda de lo que es la realidad social de la política que está en el Congreso, en realidad. Y por eso la gente salió a las calles. La gente, pero adicionalmente al respaldo que pudiese tener Vizcarra, también es un mensaje, una catarsis del pueblo peruano respecto a toda la clase política. O sea, más allá del propio Congreso, que a pulso se ha ganado este rechazo ciudadano, está también la imagen de Vizcarra deteriorada. O sea, si uno hace una medición en la calle, la gente está hastiada de la clase política en su conjunto. Pero claro, hay un importantísimo respaldo a Vizcarra, quien, o sea, si es que se hubiesen hecho las cosas con un poco más de criterio, no debió haber sido vacado, sobre todo por la pertinencia de los tiempos a puertas de una elección que va a ser el 11 de abril del 2021. Una locura, Claro. Sergio. Doctor Alfaro, fundamentalmente hablando de tiempos, este juicio político relámpago que hacen contra Martín Vizcarra fue una cuestión que no, se generó el respeto al tiempo para poder desarrollarlo y para que el mismo sea acompañado por la opinión popular. Esta es una decisión que toma el Congreso y la gran pregunta que se abre a partir de todo esto, ¿no? ¿Y ahora qué? Porque destituyen a un presidente democrático, colocan en el gobierno un nuevo presidente que renuncia días después. ¿Ahora quién? ¿Quién va a ir a ocupar el cargo? ¿Quién se va a encargar de mantener el país
sacarlo de esta acefalía y fundamentalmente, bueno, de esta situación que genera controversia tanto social como política. Correcto. Si me permites, voy a hacer un comentario sobre lo primero que has señalado y luego paso a responder la pregunta que formulas, que es muy interesante. Vayamos a lo primero. En los 2 pedidos de vacancia que tuvo Martín Vizcarra, se cumplieron los términos que manda la ley. O sea, hay términos que manda la Constitución y el Reglamento del Congreso, ¿correcto? Son plazos y se observaron. El primer pedido de vacancia fue mucho más rápido que este, a pesar que no se evacuó a Martín Vizcarra. Este tuvo un poco más de pausa y tiempo, al extremo que uno veía una sintonía entre el Congreso y también una serie de destapes o escándalos que salían en todos los dominicales las últimas semanas y que justamente estaban vinculados a los supuestos actos de corrupción que habría cometido el presidente Vizcarra cuando era gobernador de la región Moquegua. ¿Correcto? Ese es un punto 1. Y un punto 2. Cuando se trata, o sea, para responder un poco de la pregunta esta que has planteado, cuando se trata de una crisis de este tipo, el presidente normalmente es reemplazado por cualquiera de sus 2 vicepresidentes, el primero o el segundo. Sí. De no haber vicepresidentes, viene el presidente del Congreso. Entonces, Martín Vizcarra no tiene vicepresidentes. Tenía Mercedes Arauz, que renunció. Sí. Entonces, él mismo es un reemplazante del presidente que fue electo, que fue Pedro Pablo Kuczynski. Pero vamos a lo siguiente. Le toca al presidente del Congreso. Ahora, Manuel Merino de la Mar renunció a la presidencia, pero también ha renunciado a la titularidad del Congreso. O sea, ya no es presidente tampoco del Congreso. En consecuencia, al haber renunciado él y su mesa directiva, lo que viene ahora es una situación en la cual se está recomponiendo la mesa directiva y quien resulte siendo elegido presidente del Congreso va a asumir la presidencia de la República por encargatura y llegamos así al 11 de abril a una elección y luego el 28 de julio a una entrega del mando de la presidencia a quien resulte electo en ese proceso electoral. ¿No deberían adelantar las elecciones luego de un proceso de esta magnitud? Me parece lo que único que va a legalizar o darle legitimidad a quien asuma en el mientras tanto es una persona que asuma con todas las cabales de la fuerza de los votantes. Normalmente, cuando se da una crisis de esta magnitud, el presidente del Congreso puede convocar elecciones, pero como ya hay elecciones convocadas, se van a respetar los plazos y se va a manejar esa elección. Ahora, hay un tema que sí me parece muy importante que ustedes han tocado y es sumamente interesante el aclarar algo. Han habido, de los 130 parlamentarios, 105 que votaron a favor de la vacancia. Hay un grupo de 25 que no lo hizo. Una parte de este grupo son los miembros del Partido Morado, una bancada de un partido recientemente creado. Este partido, luego de que se produjo la vacancia, también salió a las calles y tiene, digamos, un cierto enganche con la ciudadanía porque también caminaron sus líderes, sus parlamentarios en estas marchas y manifestaciones que hubieron, ¿correcto? Entonces, lo que se está preveyendo es en el Congreso la posibilidad de tener ahora una mesa directiva conformada por parlamentarios de este partido, porque lo que se está viendo además es que los partidos o las bancadas en el Congreso que votaron a favor de la vacancia de Martín Vizcarra, como que están tratando de marcar un poco de distancia, dado de que este asunto les ha complicado mucho en un tema de imagen. Parece que el Partido Morado, que ha presentado una lista de candidatos a la mesa directiva, estaría asumiendo con cierto consenso, o sea, del Congreso, de las diferentes fuerzas políticas que ahora están sacando, como se dice, el cuerpo de la situación, y por otro lado también con una vista favorable por el lado de la calle, porque los han visto consecuentes y eso ayuda mucho en política. ¿Usted ve posibilidad, doctor, de que en este contexto encima quieran revertir lo que se votó por consulta popular, de que es finalizadas las elecciones, todo el Parlamento tiene que ser renovado? De acá hasta que estén las elecciones, si usted dice que no se pueden adelantar, lo cual hay que ver lo que dice el pueblo peruano cuando asuma el nuevo presidente del Congreso y de los peruanos. ¿Usted cree que va a haber margen para tirar atrás esa ley? Ahí me parece que se desata ya una guerra civil. No, por una cuestión muy concreta. Ya el tema de la reelección es un tema totalmente zanjado. No hay reelección parlamentaria. Y es más, el Jurado Nacional de Elecciones, que en este Tribunal Electoral ya lo aclaró en todos los idiomas. Ya estamos en elecciones internas y ningún candidato es miembro
del actual Congreso. No hay reelección, eso no se va a dar en lo absoluto. Además, tampoco ya no se pueden dar leyes que cambien un proceso convocado, correcto, que se apliquen para un proceso que está convocado, ¿ya? Entonces, por ese lado, un poco de tranquilidad. Pero hay otro detalle también que es importante de tener en cuenta. Martín Vizcarra disuelve el Parlamento, que justamente fue, gracias a su astucia política, porque fue una jugada política muy interesante la de Martín Vizcarra, fue prácticamente obligado a aprobar, o sea, aprobar en primera instancia para luego tener un referéndum confirmatorio esta reforma constitucional de la no reelección inmediata de congresistas. O sea, Martín Vizcarra disuelve ese Parlamento. Este Parlamento que lo ha vacado, irónicamente, es producto de esa disolución, porque Vizcarra, inmediatamente que disuelve el Parlamento, un 30 de septiembre del año 2019, convoca elecciones para el 26 de enero, elecciones parlamentarias. Y este Congreso que se gesta por la disolución del Parlamento anterior es el que termina vacando a Martín Vizcarra. Eso es algo que hay que tenerlo siempre en el radar, porque es una situación muy atípica y que acá ha generado una cierta ojeriza, ¿no? Porque nadie imaginó que este Parlamento, que es un Parlamento de complementario, o sea, que va a completar el mandato que se inició en el 2016 y termina en el 2021, y va a terminar vacando a Martín Vizcarra. La relación ha sido mala con el anterior Parlamento, disuelto por Martín Vizcarra, y con este Parlamento, lo cual indica también que el presidente cometió un error muy grave. Y fue el hecho que nunca estuvo conectado con el Parlamento. Acá no hay buenos ni malos, acá es una pelea, una compulsa de políticos y dos poderes netamente del Estado, que se olvidaron en su juego político, la rosca política, que de fondo estaba el pueblo, ¿no? Y hay 2 muertos, y hay varios heridos. Hay 2 muertos y varios heridos. ¿Quién va a pagar esos platos rotos? No es un dato menor. Doctor, yo le agradezco enormemente este contacto, realmente ha sido muy provechoso sus palabras. La última consulta que le hago es cómo está el pueblo peruano hoy. ¿Siguen los incidentes? ¿Sigue estando en la calle? ¿O están expectantes con este proceso de reelección o de nueva elección de autoridad? Estamos expectantes del nuevo, o sea, de la nueva mesa directiva que se va a recomponer. Está más calmada la cosa, igual se le está pidiendo al Congreso que resuelva esto rápido. No me extrañaría que haya movilizaciones, pero definitivamente marcando distancia con la terrible situación que hemos atravesado. Es lamentable. Acá hemos lamentado mucho la pérdida de 2 vidas humanas. Hemos lamentado también que hayan hasta el momento 9 personas desaparecidas. Hay que aclarar muchas cosas y tienen que haber responsables penales, o sea, en la vía penal de todos estos hechos. Claramente. Eso ya se va a determinar en los siguientes días, porque no pueden hacer lo que han hecho nuestras autoridades y van a tener que responder sí, los señor. responsables. Dejando una policía sin mando, por ejemplo, a la hora de la represión, porque mientras estaba Merino no había un ministro del Interior que comande las fuerzas. Las fuerzas fueron renunciando absolutamente todos. Los jefes también. La locura que hizo el Congreso, la verdad, es tremendo. Me parece que los votaron a favor de la vacancia van a tener que dar sus explicaciones, más allá de si era bueno o malo, el presidente lo había elegido el pueblo, y había un proceso electoral en puertas. Lo que hicieron fue desatar el caos realmente de una manera impensable. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias, buen día. Buen día. José Telo Alfaro, entonces miembro del Comité de Derecho Penal peruano, indudablemente dándonos las apreciaciones legales en esta materia y bueno, concordando, ¿no es cierto?, las acciones totalmente fuera de términos de lugar y de circunstancias en esta rosca política que se emancipa de las necesidades e intereses del pueblo. Esto es lo que pasa cuando la rosca política se emancipa de las necesidades y pretensiones del pueblo que vota. Todo un tema para analizar. Seguimos con más.